Bueno, continuamos con las preguntas. La siguiente es, la élite de la nobleza negra de la Sacra Romanocracia es la que creó el sistema este de préstamos de financieros a los estados y todo esto, en Venecia, Milán y todo eso. Y que después se fue a Alemania y a Inglaterra, a los Países Bajos. No, esta práctica es muy antigua. De hecho, los templarios lo hacían allá por el siglo XIII, pero esta práctica viene de los judíos. Ellos se lo trajeron de allá de Oriente. Los judíos son muy anteriores a todos estos estados italianos. Entonces todas estas familias de los Bardi, Peruzzi, que se han difundido como los creadores de la banca medieval y todo eso, en realidad ellos vienen ya casi entrando al Renacimiento. Son prácticas ya muy antiguas. Lo que pasa es que ellos vienen de toda esa comunidad de los lombardos. Incluso así les llamaban, ¿no? Los lombardos prestamistas, usureros. Pero es mucho más antiguo. O sea, estas familias van a agarrar realmente más poder en lo que es el Renacimiento, ¿no? Los Medici y todos estos. Pero las prácticas son de los judíos, que es muy anterior. No, la banca no se creó ahí con la nobleza negra, con la Sacra Romanocracia. Es muy anterior. La élite judía se forma su poder a raíz del sionismo. La respuesta es no, vienen desde antes, ¿sí? La élite judía ya tenía tiempo trabajando para las casas nobles desde mucho antes del sionismo. Sí, con el sionismo viene todo esto, los protocolos de los sabios de Sion, y con lo cual quieren justificar que es la élite, ¿verdad? Pero no es así. Entonces desde la Edad Media, que eran frecuentemente empleados por reyes y nobles, como judíos de la corte, como les he comentado, debido a esta prohibición de la usura impuesta principalmente por la iglesia, ¿no? Les estoy hablando ni siquiera de la etapa del Renacimiento, sino desde el siglo XII, la iglesia católica prohibió la usura. El cobro de intereses, que era sobre los préstamos entre cristianos, comunidades cristianas, ¿no? Los judíos, al no estar sujetos a la ley canónica, podían prestar dinero con intereses, lo que los convirtió en banqueros prestamistas de la nobleza. Pero los reyes son los que protegían a los judíos de la corte, a cambio de estos servicios financieros y de pagar impuestos especiales, digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, en Francia los capetos protegieron a los judíos como prestamistas hasta que el rey Felipe IV los expulsó más o menos por el año 1306 para quedarse con todos sus bienes, se los decomisó. En Inglaterra, por ejemplo, Enrique II y Ricardo Corazón de León usaron a los judíos para financiar campañas militares. Entonces esto demuestra que siempre han estado subordinados a la nobleza. Entonces no se confundan, siempre han sido poderosos, ¿verdad? Sobre todo en el sector de las finanzas. Pero en aquel tiempo de la formación de los imperios actuales se necesitaba un ejército, y a veces un rey que no les quería pagar, pues les decomisaba las propiedades o el dinero. Simplemente se usaba como un medio para poder evadir la orden del Papa. El Papa tenía poder sobre los reyes medievales. ¿Cómo les afectaba su desaprobación? Bueno, sí, el Papa tenía poder sobre los reyes medievales porque podía afectarlos políticamente, ¿sí? Por medio de la religión. Por ejemplo, los podía excomulgar, que era considerado, toda la comunidad se supone que es cristiana, apoyan al Papa, y si un rey es excomulgado, lo más lógico es que se vaya a enfrentar a los demás reyes, aprovechando que está en discordia con el Papa, ¿sí? Por ejemplo, Enrique IV del Sacro Imperio Romano Germánico fue excomulgado por el Papa Gregorio VII, y eso debilitó mucho su reinado. Les estoy hablando más o menos del año 1076, siglo XI. Entonces el Papa podía prohibir los sacramentos en un reino entero, lo que generaba malestar entre la población. Por ejemplo, el Papa Inocencio III puso a Inglaterra en interdicto en el año 1208, cuando el rey Juan sin tierra desafió su autoridad. Entonces el Papa podía apoyar a un noble rival o fomentar rebeliones.
Por ejemplo, el Alejandro III apoyó a la Liga Lombarda contra Federico Barbarroja en el siglo XII también, que era el Sacro Emperador. El Papa tenía el monopolio de la emisión de dinero mediante préstamos y no quería competencia, ¿o por qué lo hacía? No precisamente. El Papa no tenía en sí mismo un monopolio sobre la emisión de dinero, pero sí controlaba la doctrina económica de la Iglesia, que era muy fuerte en aquel tiempo. La prohibición de la usura fue más una cuestión teológica que un intento de monopolizar las finanzas. Por ejemplo, la emisión de la moneda era un derecho de los reyes y de algunas ciudades-estado, como todas estas que se independizaron, ¿no?, después de la caída del Imperio Romano en Occidente. Entonces los papas emitían dinero para los estados pontificios, pero no tenían control sobre las finanzas de otros reinos. ¿Por qué la Iglesia prohibió la usura? Entonces, lo justificaban primeramente con la Biblia, que condena el cobro de intereses. De hecho, en casi todas las religiones, también en el Islam y en el judaísmo, se considera que el dinero no debía generar dinero por sí mismo, pero obviamente indirectamente sí beneficiaba al Papa, porque aseguraba que las riquezas pasaran por instituciones eclesiásticas en lugar de banqueros privados. Pero el Papa no tenía un sistema financiero alternativo que sustituyera los préstamos de los judíos o de los mercaderes estos lombardos italianos que empezaron a surgir desde la Edad Media. ¿Los reyes necesitaban la aprobación del Papa para emitir dinero? No, los reyes no necesitaban la aprobación del Papa para emitir dinero, sino que cada rey tenía su propia moneda y la emitía de manera independiente. Los papas solo tenían el control de la moneda dentro de los estados pontificios. ¿Qué papa hizo la prohibición inicialmente de la usura? ¿Y de qué familia era? El papa que institucionalizó la prohibición de la usura en la iglesia fue el Papa Inocencio III, de la familia Conti de Segni, que es de estas familias de la Sacra Romanocracia. Anteriormente ya había habido unos indicios, ¿no? El Papa Alejandro III y Lucio III comenzaron a imponer ciertas restricciones, pero no hubo una prohibición, digamos, universal, oficial, hasta que llegó Inocencio en el siglo XIII más o menos, principios del siglo XIII. Y ya después, que fue el llamado Cuarto Concilio de Letrán en 1215, es cuando Inocencio formaliza la prohibición de la usura, que es más o menos cuando va a pasar también el conflicto de Juan sin tierra en Inglaterra. Entonces los prestamistas cristianos fueron excomulgados, pero los judíos no estaban sujetos a la ley canónica, por lo que continuaron prestando dinero. Antes de la prohibición, ¿los judíos fueron prestamistas independientes o ya estaban bajo subordinación de los reyes? Antes de la prohibición, de esto de la usura y todo eso, los judíos actuaban de manera independiente, pero con ciertas restricciones locales. Desde la prohibición, los reyes comenzaron a controlarlos más directamente y a utilizarlos como prestamistas oficiales, que es cuando surge esto de judíos de la corte, pero anteriormente ya prestaban. Lo que pasa es que eran más libres, tenían un poco más de libertad, pero siempre actuaban dentro de los reinos, sujetos a las decisiones de los reyes. Por ejemplo, desde la Alta Edad Media, que es el siglo V al XI más o menos, los judíos en algunos lugares podían prestar dinero sin intervención real. Los reyes merovingios y carolingios permitieron que los judíos prestaran dinero, pero no los controlaban directamente. Simplemente los usaban como un instrumento. Tras la prohibición oficial del Papa los reyes nobles comenzaron a ver a los prestamistas judíos como una herramienta financiera ya directamente controlada por el Estado. Y es cuando se crean los judíos de la corte, que le llaman, protegidos ya por los monarcas para financiar guerras y administración. O sea, a los judíos también les benefició, porque ahora sí ya tenían la protección de un rey. Claro, no tenían la protección contra ese rey si se enojaba o no les quería pagar o cualquier cosa, pero eran muy diestros en la cuestión de las finanzas desde hace mucho tiempo. ¿Por qué los reyes pedían prestado si tenían ejércitos para obtener el oro? Los reyes pedían prestado porque la guerra era costosa y no siempre
obtenían oro suficiente por la fuerza. Para empezar, las campañas militares eran extremadamente costosas. Pagar soldados, incluso solo mantener un caballo era muy caro, armas y logística. Los impuestos no eran suficientes, la mayoría de las veces, sobre todo para financiar guerras, ya que muchas de estas economías eran agrarias y tenían poco dinero en circulación, y las guerras no siempre generaban riquezas inmediatas. Por lo regular generaban saqueos e incluso algunas veces de ahí les pagaban a las tropas. Se repartían el botín de lo que saqueaban, y eso incluía mujeres y propiedades y todo. Entonces, aunque un rey pudiera saquear una ciudad, ese dinero se agotaba rápidamente. Por eso es que los reinos tenían esta necesidad de estar en continua expansión, en continua conquista, porque una vez que se acaban los recursos hay que producir más, y ellos no producen. Ellos necesitan conquistar, ir a otras tierras y robar y saquear, lo mismo que ahora, pero antes era más claro. ¿Por qué no simplemente tomar el oro por la fuerza? Bueno, los reyes no podían simplemente tomar el oro sin consecuencias. Si confiscaban a demasiados de sus nobles, por ejemplo, de la élite, o los comerciantes, pues podían provocar rebeliones. Y los prestamistas judíos eran útiles porque permitían acceso a ese dinero sin tener que confiscar propiedades a la nobleza. Esta práctica era muy común, por eso es una manera de apaciguar las rebeliones, porque la élite sí tiene dinero para financiar revueltas contra el rey. A veces son sus mismos familiares. ¿De dónde sacaban el oro los judíos si no tenían ejércitos? Los judíos obtenían oro a través del comercio, la banca y el reciclaje de monedas antiguas. Tenían redes comerciales entre Europa, el mundo islámico y el imperio de Bizancio, que es básicamente el imperio romano de Oriente. Allá se queda, recuerden, hasta después de que cae el imperio romano en Occidente, ese imperio va a durar 1000 años más allá en Bizancio. Sí, de hecho, cuando cae se considera que ahí termina la Edad Media. Entonces estos judíos interactuaban en todo ese mundo, importaban bienes de lujo como especies, seda, piedras preciosas, metales preciosos obviamente, y de ahí es como ellos podían reciclar monedas, los mentados orfebres, ¿no? Fabricaban las monedas. Muchas monedas de estas antiguas se fundían y se reutilizaban, lo que permitía a los prestamistas judíos acceder al oro, a la plata, que es lo que van a usar los reyes, ¿verdad? Como préstamo para financiar todas las guerras y todas las conquistas. En la España medieval, los judíos participaron en la reacuñación de moneda para los reyes cristianos, por ejemplo. Por tanto, los judíos obtenían oro a través de los intereses que cobraban de dichos préstamos. Como eran los únicos que podían prestar dinero con interés, pues acumulaban una riqueza gradual. Y sobre todo porque ya sabemos que todo esto de la estafa, es una estafa, perdón, lo de la usura y todo esto es una estafa, que viene explicada en el libro de Absolutismo volumen 1. ¿En qué año y quién empezó a utilizar los judíos de la corte? Bueno, el concepto judío de la corte viene de Alemania, pues del Sacro Imperio. Comenzó a utilizarse en el siglo XI, pero también en Francia. Recuérdense que estos dos territorios surgen de los carolingios, ¿sí? Se reparten en 3 secciones, ¿no? Y abarca toda esa área de Francia, lo del centro que es el Sacro Imperio, que llega hasta los estados pontificios al sur, y luego ya hacia oriente, que es la Europa oriental, digámoslo así. Se divide, pero básicamente en el que es en el centro es donde empiezan a usarse estos judíos de la corte y en Francia. No se llamaba Francia, le llamaban el reino de los francos. Y uno de los primeros reyes en implementar formalmente este sistema pues fue Enrique IV del Sacro Imperio Romano Germánico, que él gobernó en el siglo XI, mitad del siglo XI, como hasta 1106, casi a principios del XII. Antes del siglo XI los judíos ya eran prestamistas en algunos reinos, pero no de manera oficial, ¿sí? No había una protección, digamos, de los reyes. A partir del siglo XI los monarcas comenzaron a usarlos como banqueros oficiales de la corte bajo su protección y control sobre todo. Entonces Enrique IV del Sacro Imperio fue uno de los primeros en conceder protecciones especiales a los judíos a cambio de servicios financieros. Les otorgó privilegios y exenciones de impuestos a cambio de esos préstamos. Al poquito tiempo, Francia, Felipe I, permitió la usura
de los judíos dentro de sus dominios para financiar a la corte, aunque con ciertas restricciones. Posteriormente, ya en el siglo XII, Enrique II de Inglaterra utiliza a los judíos como sus principales financistas, y Felipe Augusto de Francia al poco tiempo también, primero los explotó como prestamistas y luego los expulsó en 1182 más o menos, solo por un tiempo, y luego ya permitió otra vez su regreso. Esto nada más es para que vean el ejemplo de que son los reyes, es la nobleza la que controla a estos judíos financieros que tienen muchísimo tiempo. Se mantuvieron los judíos de la corte bajo subordinación de los merovingios y los lombardos. Bueno, aquí ya estamos hablando de un periodo anterior, ¿no? Los judíos de la corte como institución no existían en la época merovingia, que estamos hablando del siglo V al VIII, del V al VIII. Sin embargo, los judíos ya vivían en estos reinos y podían participar en préstamos, aunque con restricciones. Los merovingios permitieron la existencia de comunidades judías, pero no los usaron como banqueros oficiales. Por ejemplo, Clodoveo I toleró su presencia, pero en el siglo VII, Dagoberto I intentó convertirlos al cristianismo por la fuerza. En cuanto a los lombardos, no tenían una política sistemática contra los judíos, pero tampoco los promovieron como prestamistas oficiales. El rey Liutprando, que es del siglo VIII, impuso restricciones para evitar que los cristianos se convirtieran al judaísmo, pero no los expulsó. Si recuerden, los lombardos es esta comunidad que llega cuando cae el Imperio Romano un poquito después y se instala en lo que es la parte norte de Roma, ¿no? Estas ciudades, ya saben, Venecia, Génova, Milán, todo eso. Empiezan a ocupar esos territorios y empiezan a controlar esa parte de ahí antes de que el Papa obtenga, digámoslo así, los estados pontificios. Estaba recluido en la bota itálica, acá en Roma prácticamente. Entonces los judíos ya andaban ahí, pero los lombardos los toleraban. Y más arriba, allá en los francos, lo que va a ser Alemania, Francia, todo eso, que están los merovingios, también les permiten operar. ¿Cómo es que los reyes permitían la usura si la iglesia la prohibía y se supone que el papa era la autoridad? Bueno, los reyes permitían la usura judía porque la prohibición solo se aplicaba a los cristianos. La iglesia no tenía poder directo sobre los judíos, por lo que estos podían prestar interés y romper la ley canónica, no importa. Entonces, el cuarto concilio de Letrán en 1215 es la prohibición de la usura oficial, pero para los cristianos, pero no podía regular a los judíos. Entonces los reyes aprovecharon básicamente esta laguna legal para aprovecharse de ellos, para permitir que los judíos les prestaran dinero sin que ellos mismos fueran castigados por el Papa. Por eso es que se les permitía el rey, antes de, digamos, en la época esta de los merovingios, les permitía operar porque se beneficiaba. Como eran comerciantes con Bizancio, con Asia, con Oriente, pues eran de gran ayuda y ahí podían esconder. Siempre han sido prestanombres. Entonces los reyes necesitaban forzosamente préstamos para la conquista, para financiar sus guerras, administrar sus reinos. Entonces protegían a los judíos porque permitía recaudarles también una gran cantidad de impuestos y controlar la actividad financiera. Aunque no era una protección total, ¿verdad? Todavía no eran judíos de la corte, pero sí pagaban impuestos especiales y servían como una fuente de crédito, que muchos reyes incluso desconocían cómo funcionaba realmente esto de la usura. Entonces básicamente los reyes les permiten la usura a los judíos porque la prohibición afectaba a los cristianos y de ahí se aprovechaban ellos para obtener dinero, préstamos, oro pues, y con eso financiar sus guerras. Y por supuesto, si algún judío se salía de las normas o no sabía su lugar, pues lo expulsaban y le decomisaban todo. ¿Qué pasó con las comunidades judías de Normandía después de la conquista normanda? Bueno, las comunidades judías de Normandía se establecieron en Inglaterra tras la conquista normanda. Si recuerdan, Normandía es esta parte norte de Francia, ¿sí? Donde Guillermo el Conquistador tenía ese territorio, digámoslo así. Claro, había un rey acá, que todavía no era Francia, eran los francos, ¿no? Entonces cruza el mar, invade Inglaterra y establece un nuevo gobierno, se apodera del trono y los judíos van con él, porque ya venían desde Francia. Como les digo,
Desde los francos ya participaban los judíos como financieros desde los merovingios. Recuerden, los merovingios son los francos, son los que van a gobernar toda esa área. Y luego vienen los carolingios y luego ya se divide todo eso. Se forma el Sacro Imperio y luego ya Francia por un lado. En el 1066 es cuando viene esta invasión normanda hacia los reyes anglosajones de Inglaterra. Y este rey, ¿verdad? Ya era costumbre traer a toda esta comunidad judía de élite, de financieros, los establece en Inglaterra y así es como llegan allá. Entonces Guillermo el Conquistador es el que permite la emigración de judíos normandos a Inglaterra, estableciendo las comunidades en Londres, York, Lincoln y Oxford. Y es cuando va a venir este auge tremendo de la élite financiera en Inglaterra, desde aquel tiempo viene. Solo que después los van a expulsar. Entonces durante los siglos XII y XIII, estos judíos prosperaron en Inglaterra como prestamistas y comerciantes. Y en 1290 el rey Eduardo I es el que los expulsa de Inglaterra, confiscando sus bienes otra vez. Se queda con todo, porque se da cuenta de que están, digamos, ahora sí que saqueando el reino con todo esto de la usura. Entonces cuando decide expulsarlos, se apropia la riqueza y muchos de estos se regresan a Francia, otros van a España, otros a Italia y otros a los Países Bajos. Inclusive muchos de estos van a ir a parar a Venecia, también a Génova, a Milán. Sí, porque en 1306 también los expulsa Felipe IV de Francia, los expulsa. Entonces tienen que irse a España, Portugal, todos estos estados de Italia del norte y los Países Bajos. Y existe todavía descendientes de esta élite normanda judía. Sí, sí hay algunos los más que se van a Venecia y a todas estas áreas. Los Levi, ¿sí? Los que están muy ligados con los Warburg. Los Ruan o Rowan. Incluso hay unos que creo que se apellidan Normandía. Y los, por ejemplo, este apellido también, el Nathans o Nathanson. Sí, es un nombre judío de la Francia medieval. Sí, Nathan de los Rothschild, que van a Alemania después. También hay como Abulafia o Al-Hadef, Franco. Todos esos son apellidos que después fueron a las comunidades sefardíes, que les dicen, que son las que se instalan en Portugal y en España, los sefardíes. Pero básicamente es una rama de los judíos. Y algunos también se convirtieron al cristianismo. Y en España les decían marranos, les decían. Y posteriormente Oliver Cromwell, que era el Lord Protector de Inglaterra, que es cuando se queda Inglaterra sin rey, que lo decapitan al rey y viene esta república, la mancomunidad de Oliver Cromwell, y es cuando permite el regreso de los judíos a Inglaterra en 1656. Después de más de 350 años regresa otra vez la comunidad judía, aunque todavía no llega la comunidad judía askenazi. La askenazi todavía no llega, que es la que viene de Alemania, de los Países Bajos. Bueno, una parte de los Países Bajos, pero básicamente de los alemanes, el Rothschild y todos esos todavía no llegan. Los que llegan son los sefardíes, que estaban en los Países Bajos, algunos en Portugal fueron expulsados, y de España. Esos son los que llegan con Oliver Cromwell a financiarle su gobierno. ¿Qué dinastía los expulsó? Bueno, ¿y por qué? Bueno, Eduardo I, que es el que los expulsa en 1290, él era de la dinastía Plantagenet. Y esta dinastía, que viene también de los normandos, de los franceses, digámoslo así, de los francos. Y los expulsa pues porque eran prestamistas y porque la iglesia lo presionaba también, ¿no? Como la iglesia prohibía ya la usura, ¿verdad?, a los cristianos, y sabía que financiaban a los reyes. Entonces obviamente había unos que querían quedar bien con el Papa, o el rey los presionaba, el Papa los presionaba y sucumbían. Pero aparte por todos los problemas que estaban generando. Sí, toda la usura, recuerden, sustrae la riqueza de los reinos. Sí, entonces se endeudó demasiado y vio conveniente expulsarlo y quedarse con sus bienes. Entonces fue cuando promulgó el famoso edicto de expulsión, que prohibía a los judíos vivir en Inglaterra. Entonces, ¿cómo llegan las comunidades judías a todos estos reinos? Bueno, es que las comunidades judías ya estaban en Italia desde toda esta época. Recuerden, estamos hablando de más o menos lo que les platiqué: merovingios,
lombardos, año siglo VI. Todos esos merovingios y los lombardos que permitieron la presencia es porque los judíos ya estaban ahí desde antes. Recuerden que cuando se expande el Imperio Romano, toda esa área de allá, de Medio Oriente, queda bajo subordinación de Roma. Y viene una gran cantidad de esas comunidades, viene un éxodo. Y se instalan muchos en la parte de los lombardos, que es, repito, la zona norte de Italia. Y otra gran parte de la comunidad se va principalmente a España, que todavía no era España, obviamente, en la península ibérica, ¿va? Entonces ahí es donde empiezan a propagarse sobre España y los francos y todo eso. Entonces ya existían desde que el Imperio Romano se expandió. No llegaron ni siquiera con los lombardos ni con los merovingios. Sí, estamos hablando que las comunidades judías llegan a Italia aproximadamente en el -2. En el año -2, ¿sí? Todavía no estaba ni el Imperio Romano, de hecho era la República Romana. Recuerden que Roma pasó primero por, eran reyes y luego viene la República y luego ya viene el Imperio. Pero cuando viene la expansión de Roma es durante la República, es su mayor expansión. Entonces ya en tiempos del Imperio Romano, pues ya había grandes comunidades judías en Roma, en Nápoles, en Venecia y en Rávena. Acuérdense de este famoso acto de que destruyeron el templo de Jerusalén en el año 70, el emperador Tito, porque era un pueblo muy rebelde, se le rebeló, fue con las tropas, destruyó y solo quedó el llamado muro de los lamentos, que es donde van a rezar todavía. Entonces eso fue en el año 70. Pero ellos ya tenían mucho tiempo. Llegaron más o menos a esas comunidades de Italia. Recuerden, Nápoles, Roma, Venecia, Rávena, que van a ser las grandes potencias financieras y usureras en el Renacimiento. En cuanto a la Edad Media, son esas mismas comunidades judías que le sirven a la élite que se consagra ahí, a la élite comercial. Y hay rivalidades y todo es complejo, pero ya estaban desde antes, desde el siglo II antes de Cristo. Y en la Galia, la actual Francia y toda esta que les digo, llegan más o menos en el siglo I después de Cristo, ya bajo el dominio romano, toda esa área. Entonces había muchas comunidades judías en Marsella, Narbona, Burdeos. Entonces los merovingios vienen después, ya hasta el siglo V viene el poder de los merovingios, pero los judíos ya estaban establecidos en todo ese territorio. Igual con los lombardos, cuando llega el primer rey lombardo, que empieza a gobernar del 568 al 774, Alboino se llama, el primer rey lombardo en Italia, no persiguió a los judíos por lo mismo que el merovingio, los necesitaba como comerciantes y financistas judíos. Es que hay una trama ahí muy compleja entre Bizancio y la élite que se queda en Roma. Empiezan ahí una guerra y se empiezan a financiar. Gran parte de estos lombardos vienen financiados de allá y por eso se apoderan de esos territorios. Entonces tienen un gran contacto con el Imperio Bizantino y estos judíos sirven para ese comercio. Aún así, en realidad esta práctica tampoco es de los judíos, de hecho es mucho más antigua y es importante saber porque no se trata de simples préstamos, sino que esta triquiñuela que ellos hacen se usa en la actualidad para emitir la moneda de los países. Por eso es tan importante. Pero en otro video más adelante les platicaré el verdadero origen de esta práctica.